Para tejer esta pieza vamos a utilizar estambre delgado, apto para tejerse con gancho del número 2,5 o 2,5 en color camel, color miel, el que ustedes elijan, y un gancho del número 3. Para explicarles el punto voy a utilizar estambre un poco más grueso. Hacemos un anillo mágico. Y una cadena. Este anillo tiene en la parte inferior un hilo a la derecha, que es el primero, un hilo en el centro y un hilo a la izquierda. El primer hilo, el segundo y el tercero. Sobre esos vamos a tejer de esta manera. Alargamos la gasa que tenemos en el gancho aproximadamente 1 centímetro y vamos a sacar una gasa entre el primero y el segundo de los 3 hilos. Alargamos también esa gasa a la altura de la primera. Ahora sacamos un punto entre el segundo y el tercero de los hilos y repetimos el procedimiento. Sacamos una gasa entre el primero y el segundo de los hilos y otra entre el segundo y el tercero. Por último sacamos una gasa entre el primero y el segundo y tiramos del hilo para cerrar el anillo por completo. Aquí me quedaron 6 puntos en el gancho que vamos a cerrar juntos y hacer una cadena muy ajustada. Después de esa cadena alargamos el hilo o lo estiramos también 1 centímetro. Voy a pasar el gancho debajo de todos los hilos que cerré juntos y voy a sacar un punto de ahí. Lo estiro a lo largo del primero. Después paso un hilo y levanto los restantes, saco un punto de ahí. Paso otro hilo, levanto los restantes y saco otro punto de ahí. Paso otro hilo, levanto los restantes y saco otro punto de ahí. Paso otro hilo, levanto el último que queda, saco un punto y cierro todos los puntos juntos y hago una cadena ajustada o muy apretada. Voy a repetir este paso hasta tener de largo 36 motivos, o voy a repetir el paso 36 veces. Hice la cadena ajustada, alargo el punto que tengo en el gancho, atravieso todas las gasas que cerré juntas, saco un punto y lo alargo, paso un hilo sin levantar, levanto los restantes, saco un punto y lo alargo, paso un hilo sin levantar, levanto los restantes, saco un punto y lo alargo, y así voy pasando un hilo sin levantar y voy sacando un punto hasta tener 6 puntos en el gancho. Los cierro juntos, hago una cadena apretada o ajustada, alargo el hilo, levanto todos los hilos juntos y saco un punto. De todos estos hilos paso uno, levanto los restantes y saco un punto. Paso otro hilo, levanto los restantes y saco un punto. Paso un hilo, levanto los restantes y saco un punto. Paso un hilo, levanto el último punto y saco un punto. Me quedan 6 en el gancho, los cierro juntos, hago una cadena muy apretada, alargo la gasa y repito. Una vez que tengo los 36 motivos o que he repetido el procedimiento 36 veces, voy a cortar el hilo, a ocultar el sobrante tanto del inicio como de la terminación y procedemos a armar. La tira debe quedar de 26 centímetros de largo aproximadamente.
Entonces estuvimos tejiendo toda la tira de este lado, no volteamos el tejido en ningún momento. Todos los motivos se hicieron por el derecho. Ahora vamos a voltear la tira por el revés. La extendemos. Les repito, el revés está a nuestra vista. Vamos a cruzar los extremos de esta manera. El del lado izquierdo sobre el del lado derecho y después el del lado derecho sobre el lado izquierdo. Vamos a colocar pegamento aquí y aquí para sellar los cruces y después aquí y acá, tratando de que estas tiras queden centradas y que estos huecos queden del mismo tamaño. Se puede quedar simplemente así o le pueden bordar para marcar las chispas que tiene de azúcar, Shakira o mostacilla en color crema o en color blanco. Pero si observan el tejido, se darán cuenta que tiene una textura que marca de alguna manera esos destellos o esas chispas. Entonces yo lo voy a dejar así, pero si ustedes quieren, les repito, le pueden colocar ya sea chaquiras o mostacillas cosidas con hilo del mismo color del estambre con el que tejieron esta pieza, o con cuentas planas en color perla o en color blanco. Aquí pueden ver que las tejí en un color más claro, es un tono rosado, porque de alguna forma se parecen a un corazón, entonces las pueden utilizar para regalar, por ejemplo, el 14 de febrero.
terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.